Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase de matemáticas. Soy el profesor Héctor Ulises Lima Urrutia y en esta ocasión voy a enseñarles lo que es la diferencia entre conjuntos. La diferencia entre dos conjuntos A y B es otro conjunto que se representa A menos B y se forma con los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Para una mejor comprensión, veamos. Dado los conjuntos A y conjunto B, vamos a calcular A menos B y B menos A. Para nosotros calcular estas dos diferencias, lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos comunes entre ambos conjuntos. Entonces, podemos apreciar que el 0 se encuentra en ambos conjuntos. Igualmente el 2, el 4 y el 6. Luego de haber identificado los elementos comunes o los elementos que se repiten, ahora sí podemos calcular la diferencia. Entonces, A menos B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Es decir, todos los elementos que están en A que no están en B. Y esos elementos son 1, 3, 5 y el 7. ¿Por qué? Porque el 1, el 3, el 5 y el 7 no los encontramos en el conjunto B. De esta forma es que se calcula la diferencia entre A menos B. Ahora, ¿quién va a ser B menos A? B menos A sería entonces el conjunto formado por todos los elementos que están en B, pero que no están en A. Y estos elementos son 8, 10 y 12. ¿Y por qué son estos elementos? Porque el 8, el 10 y el 12 no se encuentran en el conjunto A. También te informo que la diferencia entre estos conjuntos la podemos representar por medio de un diagrama de Venn. Y para ello lo primero que debemos de hacer es realizar un esquema. Luego de haber elaborado el esquema, el paso a seguir es identificar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Y podemos evidenciar que el 0, el 2, el 4 y el 6 se repiten en ambos conjuntos. Estos elementos que se repiten debemos ubicarlos en este sector. ¿Y por qué deben ir en este sector? Porque pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces debemos de escribirlos 0, 2, 4 y 6. Luego de haber ubicado los elementos que se repiten o los elementos comunes, el paso a seguir es ubicar los elementos no comunes. Y podemos evidenciar que en el conjunto A, que el 1, el 3, el 5 y el 7 no son comunes. Eso quiere decir que únicamente pertenecen al conjunto A. Por esa razón, vamos a ubicarlos en esa sección. Se escribe entonces el 1, el 3, el 5 y el 7. De igual manera, observamos el conjunto B, que los elementos 8, 10 y 12 únicamente pertenecen al conjunto B. Y como solo pertenecen al conjunto B, deben ir ubicados en este sector. Entonces escribimos el 8, el 10 y el 12. Luego de haber ubicado los elementos en el diagrama de Venn, ahora podemos calcular la diferencia. Entonces, A menos B es el conjunto formado por todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, podemos evidenciar que el 1, el 3, el 5 y el 7 no se encuentran en el conjunto B. Entonces, el conjunto solución es este sector. A menos B, entonces, es el conjunto formado por los elementos 1, 3, 5 y 7. De igual manera, vamos a calcular la diferencia entre B menos A. ¿Y quién va a ser B menos A? B menos A es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a B, pero que no están en A.
Y podemos evidenciar que el 8, el 10 y el 12 tampoco se encuentran en el conjunto A. Entonces, el conjunto solución es este que está de color rojo. Es decir, A menos B, perdón, B menos A es los elementos 8, 10 y 12. Sea el conjunto C y el conjunto D. Vamos a calcular C menos D y D menos C. Lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos que se repiten en ambos conjuntos y podemos evidenciar que el 0 lo encontramos en ambos conjuntos. Entonces, lo resaltamos de igual manera, el 15 se encuentra en ambos conjuntos. Luego de haber identificado los elementos comunes, ahora sí entramos a calcular las diferencias. Entonces, C menos D es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto C, pero que no están en el conjunto D. Y esos elementos son el 5, el 10 y el 20. Porque el 5 no está en el conjunto D, el 10 tampoco está, ni el 20. Ahora vamos a formar el conjunto que lo obtenemos de la diferencia entre D y C. Entonces, serían todos los elementos que están en D y no pertenecen en C, es decir, 3, 6, 9 y 12. ¿Y por qué son estos elementos 3, 6, 9 y 12? Porque podemos identificar que ninguno de estos elementos los podemos encontrar en el conjunto C. Vamos a realizar el último ejemplo. Entonces, sean los conjuntos B y D. Y vamos a calcular B menos D y D menos D. Entonces, como anteriormente lo repetí, lo primero que debe de hacerse es identificar los elementos que se repiten. Entonces, vamos a observar que el 0, el 6 y el 12 lo encontramos en ambos conjuntos. Luego de haber identificado los elementos comunes, o sea, los elementos que se repiten, ahora sí se puede calcular con facilidad la diferencia. Entonces, B menos D es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto D. Y esos elementos son 2, 4, 8, 10 y el 14. Todos estos elementos no se encuentran en el conjunto D. Y por último, D menos B. ¿Cómo obtenemos D menos B? Entonces, D menos B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto D, pero que no pertenecen al conjunto B. Y esos elementos son el 3, el 9 y el 15. Si podemos observar, estos tres elementos no pertenecen en el conjunto B. Muchas gracias por su atención.